¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenas noches con todos. ¿Cómo han pasado? Buenas noches. Dice buenas Buenas noches. noches, Buenas licenciado. noches, dice. Buenas noches. Profe, buenas noches. ¿Cómo están, Buenas chicos? noches, Buenas dice. noches. Gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, directamente, ¿sí? De revisar la plataforma, de revisar directamente lo que son las tareas y de igual manera, por favor, no se olviden, en este caso, ¿no? Documentos, tareas, en este caso, pensiones que tal vez directamente nos hagan falta, por favor, no se olviden directamente de presentarlas, ¿no? Como ustedes saben, pues la plataforma directamente ya está habilitada. Chile, okay, No se le escucha bien, profe. Disculpe, Licen, no se le escucha. Se le escucha bien lejos, dicen. A ver, ahí me escuchan bien, Se ¿me le confirman? escucha. Sí, Licen, sí. Ahí sí me escuchan. Ok, chicos, como les decía, ¿no? Muy buenas noches con todos. Esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvide, por favor, las tareas en la plataforma directamente ya están habilitadas para que lo puedan seguir trabajando, ¿no? De igual manera, no se olvide, por favor, documentos, actas. Sí, buenas noches. Yo quería Y preguntar si está bien en las tareas, porque yo mandé ahí y no me han respondido. ya, muy bien, no se preocupe, el día de mañana directamente les ayudamos a todos, ¿no? Ok, bien, en ese caso, por favor, como les comentaba, no se olvide, por favor, los documentos. Si tal vez nos hace falta presentar documentos, tal vez pases de año, certificados, no se olvide, por favor, que ustedes ya van a ingresar directamente al proceso de tercer año de bachillerato, ¿no? Y es importantísimo directamente que ustedes puedan tener, en este caso, la documentación completa, ¿no? A ver, me regalan un segundito, por favor. Ya les voy a compartir pantalla. Ok, me regalan un segundito, por favor. Bien, de igual manera, imagino directamente que ustedes revisaron las clases anteriores, ¿verdad? Sí, Licen, sí. Sí, dice, sí. De igual manera, no se olvide, ¿no? Bueno, anteriormente, hasta solucionar estos pequeños inconvenientes, ok, ya les voy a compartir pantalla, me regalan un segundito, por favor, ¿no? Bueno, directamente nosotros estábamos revisando en la clase anterior acerca, en este caso, de la ilustración, ok. ¿En qué siglo apareció la ilustración? En el siglo XVIII. En el siglo XVIII. Muy bien. ¿Por qué se le conoce como el siglo de las luces? ¿Por qué será? Por los inventos. Por el Ya, muy surgimiento de la bien. ilustración, Licen. Ok, por el surgimiento de la ilustración. ¿Por qué más será? Ok, bueno, como ustedes saben, prácticamente se le conoce en este caso, ¿sí? Por el conocimiento que lograron desarrollar, ¿no? Además de eso, directamente las disciplinas lograron tener lo que es una forma más participativa en donde prácticamente permitieron, en este caso, mejorarlos, ¿no? Recordemos que las ciencias, las disciplinas, en este caso, prácticamente lograron desarrollarse de la mejor manera, ¿sí? En aquella época, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, cuando nosotros hablamos de disciplinas o materias que se apeguen al ser humano, ¿cuál será? ¿O cuáles serán las materias que más se apegan? Todas. ¿Todas se apegan directamente al ser humano o cuál es la que más se acerca? Estudios sociales. Ya, muy bien, ¿qué más? ¿Cuáles materias están ligadas al ser humano?
Matemáticas. Historia, Naturales. Historia, Ok, física. historia, lógica, física, excelente, muy bien. Biología Ahora, también puede ser, Licen. también la biología, que estudia también disciplinas, en ese caso cercanas al cuerpo humano, a la anatomía, hablamos directamente, en ese caso, de nuestro cuerpo, las partes de nuestro cuerpo, que prácticamente son ligadas a eso, ¿no? Entonces, si bien es cierto, nosotros directamente podemos establecer que son partes de la ilustración que han permitido que el conocimiento avance de la mejor manera, ¿no? Por ejemplo, aquí se fortalece lo que es la historia, hablamos directamente de la lógica, la literatura, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de obras de arte o obras de literatura que se enfocan directamente a resaltar las virtudes que tiene el ser humano, una de esas obras puede ser directamente conocida como Romeo y Julieta. ¿Hemos escuchado esa obra literaria alguna vez? Sí, listen. Sí, Sí, Licen. Licen. Ok, muy bien. ¿De qué trata esa obra? De dos ¿Qué familias trata esa obra? diferentes. ¿Qué sentimientos en este caso pueden aparecer? Ok, ¿qué sentimientos aparecen en esa obra de literatura? Amor, odio, tristeza, ¿qué más? El amor y el odio también de las familias. Rivalidades. Ok, muy bien, aparecen rivalidades, ¿no? Aparece lo que es el odio, aparece el amor de cierta manera y sobre todo expresa lo que son sentimientos que tiene el ser humano como tal, ¿no? Entonces, directamente nosotros podemos establecer en este caso, ¿sí? Que eventualmente la ilustración ayuda a eso, ¿no? A exportar lo que son directamente nuestras posturas sobre resaltar lo que es el conocimiento que logra desarrollarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, directamente nosotros si hablamos de la ilustración, destaca, ¿no? Disciplinas que son apegadas al cuerpo humano, en este caso el ser humano, pero sobre todo también nos habla de las virtudes que nosotros tenemos, ¿no? Por ejemplo, si yo preguntara, ¿qué tipo de virtudes tenemos nosotros? Tenemos la moral, la lealtad, El Solidaridad. respeto. Ok, ¿qué más tenemos? o el compañerismo, La honestidad. La la, honestidad, el compañerismo. Ok, muy bien. También podemos hablar directamente La humildad. de la humildad también, que nosotros directamente lo tenemos. Entonces, miren, prácticamente nos habla de eso, ¿no? De enfocarnos en disciplinas, en conocimientos, pero sobre todo también nos habla de las virtudes que puede llegar a tener el ser humano, ¿no? Y en la ilustración directamente fue una etapa en donde se separó lo que es la fe y la razón, ¿ok? Ahora, ¿qué era la fe? ¿Me hacen un acuerdito? Si nos Una acordamos que era la fe, La ¿qué? certeza de lo que no se ve. Puede Es ser, muy una bien. creencia. Puede ser una creencia, La fe es excelente. la confianza y creencia firme de algo o de alguien. Ok, también, muy bien, excelente. ¿Sí? Ahora, si yo preguntara qué es la razón, o qué era la razón, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Qué es la razón? Ok, no se olviden, ¿no? La razón prácticamente es el La razón cúmulo es la de facultad que permite conocimientos, ¿no? Que pensar, ocuparnos. prácticamente es resaltar, ¿sí? Lo que es el conocimiento destacado dentro de algunas obras de literatura, ¿no? Ya que aparecen directamente lo que son teorías, ¿ok? A ver, me regalan un segundito, parece que ya solucionamos.
Ok, ¿me escuchan ahí, chicos? ¿Me confirman? Sí, dice, sí, se lo escucha. Sí, sí, dice. Sí, Lice, sí se le escucha. Ok, entonces, en ese caso, a ver, regálenme un segundito, chicos. Ya les comparto pantalla, ¿yo? Aquí en el Mundial, en Estados Unidos, parece que se nos va mucho la señal. Parece que ahí sí. Ok, ahí sí, chicos, muy bien. Entonces, en ese caso, ¿no? Como les estaba comentando, prácticamente la ilustración es una etapa en donde el conocimiento, ¿sí? Hablamos también directamente de las disciplinas que se enfocan en las virtudes que tiene el ser humano, ¿no? Y parte de ello es el conocimiento, las teorías, las obras de literatura que nosotros directamente conocemos al día de hoy, ¿no? En este momento nosotros vamos a revisar otra disciplina que conjuntamente con el Renacimiento y el humanismo lograron desarrollarse inicialmente en Italia, ¿no? La parte característica o la parte de importancia de estas evoluciones o filosofías culturales que prácticamente generaron lo que son cambios en parámetros educativos, ¿no? Si hablamos del humanismo, prácticamente fue una corriente que permitió establecer lo que se conoce como los derechos humanos que tenemos en la actualidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo preguntara 5 derechos que nosotros tenemos como seres humanos, ¿cuáles serían? 5 nada más, tenemos un montón. El derecho a la vida. Derecho a la educación. Derecho a la educación, Derecho a la educación, salud, derecho a la Derecho a salud, la salud. A la libertad. Derecho a la, Derecho derecho a la expresión. una Está causa, bien. el buen Entonces, vivir. miren, por ejemplo, todos los derechos que nosotros conocemos directamente están en esto, ¿no? Enfocados, en este caso, en las virtudes, habilidades y características que tiene el ser humano, ¿no? Y en la ilustración, prácticamente el conocimiento y el uso de la razón eventualmente permitió que teorías, leyes, ¿sí? Lograran incrementarse de la mejor manera, ¿no? Ahora, fue una etapa en donde el conocimiento tuvo un gran crecimiento separándose de la fe religiosa, ¿no? La mayoría de los pensadores, en este caso que participaron en la ilustración, eran sumamente religiosos. Sin embargo, ellos directamente atribuían las teorías o las nuevas normativas en base al método de observación, ¿no? Entonces, si en algún momento se creaba alguna ley, alguna teoría, algún comunicado directamente importante, se tenía que basar en base a pruebas. Y aquí aparece lo que se conoce como el método científico, ¿no? Que prácticamente establece lo que son parámetros para verificar lo que es si una teoría o una ley directamente se cumple en base a hechos reales, ¿no? Entonces, si por ejemplo aquí directamente aparecieron teorías que lograron directamente identificarse, comprobarse y eventualmente se establecieron como punto de partida del origen del conocimiento, ¿no? Uno de ellos directamente podemos establecer que las grandes teorías que aparecieron y en su momento también lograron tener un gran repunte, hablamos en este caso de la ley de gravedad. Sí, en matemáticas, ¿quién era el representante o el que planteó directamente esta teoría? ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? ¿Cómo se llamaba el personaje? Parece que les voy a hacer una pequeña consulta para la casita. A ver. ¿Sí, ¿cuál era no? la ¿Sí? pregunta, Listen? Disculpe. Muy bien. ¿Cómo se llamaba el personaje que estableció la ley de la gravedad? Newton. Muy bien, excelente. Muy bien. Entonces, miren, ahora directamente para comprobar tuvo que basarse directamente a pruebas, ¿no? Y de eso se trata el método científico. Esclarecer lo que son ideas. Comprobar mediante pruebas, resultados, si la teoría, la idea, frase o proyecto de investigación sea directamente viable para directamente establecerlo, ¿no?
Ahora, si yo preguntara, ¿será que existe la mala suerte? ¿Qué opinan ustedes? No. No, lice. No, no. Ya, muy bien, excelente. Si yo pregunto, ¿el mal aire existe? Eso. No. Sí, Son existe. creencias. Es una creencia. El mal aire sí Sí, existe. claro. Son creencias. Licenciado, pero no existe. ¿Ya? ¿Sí o no? Ok, a ver. Con pruebas directamente no podemos establecer de que sea el 100% seguro, pues, el mal aire. Ahora, de las personas que alguna vez lo hemos tenido, nos han curado directamente limpiándonos, bueno, según la tradición, ¿no? Aquella persona que tiene mal aire, se lo limpia y se siente mejor. ¿Verdad o mentira? Sí, Sí, es Sí, verdad. Sí, sí, es dicen. verdad. Verdad, Bueno, sí, es Lice. verdad. Ok, entonces miren, si bien es cierto, tenemos situaciones que nosotros realmente podemos comprobar mediante pruebas. Sin embargo, también hay cosas que nosotros no podemos esclarecer a ciencia cierta con pruebas, ¿no? Entonces, directamente en el caso del mal aire, si bien es cierto, tal vez no a todos nos ha dado, pero sin embargo, pues existe, ¿no? Entonces, sin embargo, son situaciones que nosotros logramos identificar. Y eso fue parte de la Ilustración, conocido como el siglo de las luces, en donde directamente el conocimiento de las personas tuvo un gran desarrollo, ¿no? En la sociedad, directamente en la educación, hablamos directamente en la iglesia, que fueron parámetros que fueron cambiando, ¿no? Tanto la Ilustración, en este caso, como el humanismo y el Renacimiento, permitieron directamente que el conocimiento del ser humano logre avanzar y fortalecer lo que son disciplinas, ¿no? Muy bien, el Renacimiento. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien, me regalan un segundito, por favor. La señorita María Becerra, por favor. Ya, licenciado, buenas noches. Buenas El noches. Renacimiento. El Renacimiento es un movimiento cultural caracterizado por un retorno a las ideas e ideales culturales de la Grecia y Roma antiguas. Al margen, el significado original de la palabra refiere al acto de volver a nacer. El Renacimiento es considerado un importante movimiento cultural propio de Europa occidental, que transcurrió en los siglos, serían 15 Muy y bien, el siglo 16, y muy marcó en bien. la historia universal la transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Este complejo pasó de una edad a otra, trajo consigo numerosos avances en el campo de ciencias humanas y naturales. Se habla frecuentemente de este momento histórico como tiempos del esplendor cultural. Listo, licenciado. Ok, muy bien, muchísimas gracias, Diez. Muy bien, entonces miren, por ejemplo acá, ¿no? El Renacimiento tuvo un crecimiento muy fuerte entre el siglo XV y siglo XVI, ¿no? Eventualmente se tomaron las bases fundamentales de la antigua civilización de Grecia, ¿no? Y prácticamente pues el significado, el término como tal, destaca lo que es el renacer de las obras de arte, ¿no? Prácticamente fue una etapa en donde la pintura, la escultura, la representación del ser humano era una característica muy propia, ¿no? Por ejemplo, la imagen que tenemos en la parte de acá, en el centro, ¿cómo se llama esta imagen de aquí? La Mona Mona Lisa. Lisa. Mona Lisa. La Mona Lisa, La también conocida Gioconda. como Gioconda. Muy bien. ¿Qué personaje Sí. la hizo o la creó? Leonardo da Vinci. Pablo Picasso. Da Vinci. Ok, Leonardo da Vinci, ¿no? Un célebre representante directamente de estas obras de arte y que hasta el día de hoy siguen siendo pues una de las más cotizadas y las más representativas, ¿no? Algunos científicos manifiestan de que la representación de la Mona Lisa es acerca de una chica que le ayudaba, en ese caso, a Leonardo da Vinci en su casa y él directamente la representó, ¿no?
En algunos casos, algunas teorías manifiestan directamente de que Da Vinci se pintó directamente a él mismo, pero en versión de una mujer en general. Entonces, si bien es cierto, se manejan diferentes versiones, pero lo importante de destacar aquí es la obra de arte que prácticamente destaca, ¿no? El rostro directamente de una mujer, podemos hablar de la representación de su cabello, sus ojos, su mirada, y aquí también tenemos lo que son representaciones directamente de la naturaleza, ¿sí? Del ser humano, pero también representa directamente el origen divino, es decir, estableciendo lo que es la religión dentro de estas obras de arte, ¿no? Ahora, vamos a determinar qué cambios fueron dándose con el Renacimiento. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, el señor Randolph Hilton? ¿Estamos ahí? Señor Randolph. No, no estamos muy bien, sin nota. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Marta Cecilia? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Que estoy en el celular, por favor. El Renacimiento. Los dogmas son abandonados por la clase productora de capitales culturales, y esto sobre el camino del avance avance científico. Disculpe que estoy en el teléfono, profe. La naturaleza cobra importancia y la observación es el método más común. El enfoque de la cultura para ser teocéntrico a ser antropocéntrico, tomado el nombre de movimiento. Humanismo. El hombre es el primer plano de las ciencias humanas. Fomenta un individualismo nunca antes experimentado. Este nuevo enfoque dispersa en el mundo un optimismo que en la ciencia promueve una curiosidad por el descubrimiento y la belleza, el avance. Gracias, profe. Muy bien, muchísimas gracias, 10. Muy bien. Entonces, miren, por ejemplo, acá, ¿no? Podemos hablar directamente de que el Renacimiento pasó a ser de un enfoque teocéntrico, es decir, de un enfoque religioso a un enfoque antropocéntrico, es decir, a un enfoque al ser humano como tal, ¿no? En donde prácticamente se logró detallar lo que es la belleza, ¿sí? Las características que tiene el ser humano y sobre todo detallando directamente lo que son sus virtudes, ¿no? Aparecen directamente la representación del arte al desnudo y sobre todo directamente empieza la representación en las pinturas como tal, ¿no? También podemos establecer prácticamente que en 1453, con la caída de Constantinopla como tal, prácticamente el Renacimiento logró tener un empuje muy fuerte por todo el mundo, pero sobre todo directamente por los cambios en las teorías y las disciplinas que fueron fortaleciéndose, ¿no? Entonces, en las obras de arquitectura podemos destacar lo que son, ¿sí? Iglesias sumamente grandes, columnas sumamente amplias, ¿ok? Cúpulas sumamente determinadas, hablamos de pórticos, hablamos de candelabros, miren, sumamente grandes, sumamente detalladas en general, ¿no? Ahora, vamos a determinar cómo estuvo el crecimiento en pintura. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Gina Tamayo, por favor? Señorita Gina, no estamos muy bien, sin nota. Señorita Giselle Estefanía. Buenas noches, Lice. Por favor. Pintura. Si bien las obras principales continúan siendo religiosas, los artistas de la época se interiorizaron en las técnicas de retrato y la perspectiva
Además, en las pinturas se comenzó a plasmar la naturaleza, característica del humanismo. Algunos de los exponentes más importantes fueron Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y Rafael Sanzio, entre otros. Muy bien, señorita Díez, muchísimas gracias. Entonces, miren, por ejemplo, acá, otra característica esencial del Renacimiento fue las pinturas enfocadas directamente entre la naturaleza y el ser humano, ¿no? Bueno, aquí tenemos célebres exponentes como Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio, Donatello, algunos representantes que detallaron directamente entre las obras de la pintura, escultura y la arquitectura, ¿no? Por ejemplo, esta obra de arte que tenemos en la pantalla, ¿quién la realizó y cómo se llama? ¿Cuál será? Es la última cena. La última cena. Muy bien. ¿Quién fue el personaje que la realizó? Leonardo da Vinci. Muy bien, Miguel también. Ángel. Bien. Leonardo da Vinci prácticamente fue un célebre representante de las obras de arte que nos dejó pues una cantidad gigantesca de inventos, ¿no? Una de ellas directamente fue la Mona Lisa, otra directamente podemos hablar de la Última Cena, también podemos hablar del Hombre de Vitruvio. Entonces, miren, realmente experto en las obras de pintura, ¿no? Además de ello, también podemos hablar en este caso de otro célebre representante conocido como Miguel Ángel, ¿no? Se establece directamente que Miguel Ángel pintó la Capilla Sixtina del Vaticano. Si bien es cierto, existen algunas versiones, ¿no? Se establece de que Miguel Ángel pintó la Capilla Sixtina por más de 20 años, no logró concluirla, falleció en ese caso sin haberla realizado. Otros historiadores mencionan de que sí logró completarla, sin embargo, cuando él bajó, prácticamente se quedó ciego, ¿no? Entonces, miren, son etapas en donde podemos detallar a estos representantes del arte en general, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, acá, en la escultura directamente podemos resaltar la belleza del ser humano, la naturaleza que tenemos en la partecita de atrás, pero también las técnicas del desnudo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí podemos observar, ¿no? La imagen directamente de una representación que puede ser María, el niño Jesús, y aquí tenemos la imagen directamente de una cruz como tal, ¿no? Entonces, aquí directamente en la escultura buscaba expresar la naturaleza y la perfección del ser humano, ¿no? Destacando directamente cuerpos ideales, sonrisas perfectas, podemos hablar directamente del color de piel y el cabello de igual manera, ¿no? Entonces, miren, obras directamente que acompañan la naturaleza, el ser humano, técnicas del desnudo, pero sobre todo también el aspecto religioso como tal, ¿no? Miren, por ejemplo, acá, bueno, en esta imagen de aquí, ¿sí? Bastante significativa, ¿no? En donde prácticamente en esta obra destaca lo que es la cercanía del conocimiento del ser humano hacia Dios, ¿sí? Algo de referencia que prácticamente mencionaba Santo Tomás de Aquino cuando él decía que el ser humano está compuesto de dos corrientes importantísimas. La primera, la fe y la razón. Entonces, él decía que gracias a Dios el ser humano tenía conocimiento, ¿no? Y que esto sigue siendo un crecimiento a la par, ¿sí? Miren, por ejemplo, la característica de las obras de arquitectura era básicamente lo que son las iglesias. Sumamente grandes, sumamente llamativas, ¿no? Pero sobre todo directamente decoradas por las grandes cúpulas, ¿ok? Que prácticamente en el Renacimiento se tomaron lo que son ideas de filósofos sumamente importantes de la antigüedad, ¿no? Hablando directamente de Aristóteles, Sócrates, Platón, en donde directamente enfocaban el crecimiento, en este caso de las personas y sobre todo del conocimiento, ¿no? Que hasta el día de hoy sigue siendo una situación bastante avanzada. Por ejemplo, la tecnología, la que nos encontramos al día de hoy, tiende a crecer rápidamente, ¿no? Y por ende nosotros nos vamos adaptando. Por ejemplo, todo puede faltar directamente al salir de nuestra casita, pero lo que siempre debe estar ahí, en nuestra billetera, en nuestra mochila o en nuestro pantalón, ¿qué herramienta tecnológica será? El celular. Celular.
celular. Muy bien, el celular, ¿sí? Entonces, si hacemos una comparación de antes, nuestro teléfono, el primerito que logramos tener, ¿cuál era? Nokia 1100. El 1100, Sí, muy en bien. la Los mayoría. demás. Listen, era uno como Motorola. raspahielo, le sabían decir. Eran grandotes. Motorola. El Ok, Motorola. bien. ¿Se acuerdan? A ver, me corrigen si me equivoco. A ver, el BlackBerry, Samsung, Alcatel, Sony Siemens. Ericsson. Sí, Siemens. muy bien. ¿Cuál más? Nokia. El Motorola. LG. El LG también. Ok, entonces miren, si bien es cierto, si hacemos una breve comparación del primer teléfono que nosotros llegamos a tener al que tenemos en la actualidad, ¿sí? El cambio es sumamente abismal. Entonces miren, todo va cambiando y en el caso del conocimiento también va innovándose, ¿no? Va mejorando, va adaptándose, va proponiéndose, pero sobre todo en base directamente al método científico, es decir, al método de comprobación. Ok, si yo digo una ley, si yo digo una teoría, tiene que ser sujeta a comprobación, ¿no? Y eso prácticamente fue el Renacimiento, el tratar de que las obras de arte logren tener un gran desarrollo, enfocándose directamente al crecimiento de las disciplinas de la filosofía, de la matemática, de la lógica, pero sobre todo directamente detallando lo que son virtudes que tiene el ser humano, ¿no? Por ejemplo, cuando les hablaba de literatura, podemos enfocarnos que destacaba virtudes como los sentimientos que tienen las personas, ¿no? En Romeo y Julieta, el amor, el odio, el conflicto, la guerra, la venganza, que son expresiones o sentimientos que nosotros, los seres humanos, tenemos, ¿no? Pero sin embargo, también se enfoca al crecimiento de las teorías y al crecimiento de nuestro conocimiento, ¿no? Entonces, Aristóteles alguna vez mencionó que mientras más conocimiento pueda llegar a tener una persona, la felicidad directamente seguirá creciendo, ¿sí? Bien, chicos, hasta ahí, por favor. ¿Alguna duda, alguna inquietud? No, listen de mi parte. Muy bien. Bueno, si podemos ver en ese pequeño video, miren, también representaban en este caso al cuerpo del ser humano. Miren, la belleza, ¿sí? Sumamente representativa. Bueno, vamos a ver un poquito más. Acá. Entonces, bueno, aquí les voy a indicar lo que es un poquito la iglesia que se nos aparecía. Ok, miren, por ejemplo acá, enfocándose directamente a la belleza del ser humano. ¿Sí? Entonces, prácticamente nosotros podemos establecer que el Renacimiento, el humanismo, que el conocimiento y la razón sigue en constante crecimiento, ¿no? Y que la fe como tal también crece conjuntamente al ser humano. Por ejemplo, si yo preguntara, ¿todas las personas que estamos aquí somos bautizados? Independientemente seamos religiosos o no. Sí. Sí, ¿Hicimos la primera comunión, la confirmación? Sí, también Todo. igual. Todos los sacramentos. Ok. Entonces, el pensamiento religioso y el pensamiento, en ese caso la razón y el conocimiento, siguen siendo bases fundamentales del ser humano, ¿sí? Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor. No se olvide revisar la plataforma, revisar las tareas. De igual manera, documentos, actas, certificados, pases de años que nos hagan falta, por favor, presentarlos. Recuerden que ustedes ya van a tercero de bachillerato. Y en tercero, el tiempo relativamente es bien corto, ahí directamente ingresan al proceso de titulación. Así que, por favor, tratar que hoy tenemos tiempo, dejar todos los documentos al día, las tareas al día, y en este caso tratar de igualarnos en pensiones directamente para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿sí?
Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor. Nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Dios me los bendiga siempre. Gracias, Lisa. Amén. Gracias, Listen. Gracias. Excelente noche.